macroeconómico. Entremos en una partecita a lo que es, por favor, el combate a la pobreza para poder saber a qué conclusiones hemos llegado. Ya mi antecesor comentó mucho sobre la contribución combate a la pobreza y en efecto el sector empresarial está dispuesto a colaborar y a pagar las contribuciones que se aprueben. Sin embargo, tenemos que ayudar a aquellos que no tienen porque no pueden, pero nos resistimos a ayudar o apoyar a aquellos que no tienen porque no quieren, ¿verdad? Hay que distinguir precisamente de cuáles son a los que van a llegar estos recursos. Son textos tomados directamente del SAT y declaraciones hechas por el doctor Carstens. Tiene como destino específico el combatirla, mientras que el IVA, el impuesto al valor agregado, se usa como parte del total del presupuesto para las múltiples tareas del gobierno. En efecto, no pretende combinarse, no pretende confundirse esta contribución y juntarse en una sola bolsa junto con el IVA. Ha habido planteamientos de que es un IVA chiquito, sí, en efecto, sin embargo, por alguna razón no quiere conjuntarse este recurso con el IVA y se le está dando un tratamiento distinto, un tratamiento por separado. El impuesto del 2%, sigo leyendo, para bienes y servicios beneficiaría a 34 millones de personas a través del programa Oportunidades, que ya lo vimos hace un momento. El número de personas son 34 millones, promedio por familia, 5 personas, entonces beneficiaría a 6.800.000 familias que se encuentran en un sesgo o en un rango de pobreza alimenticia. Entonces, estaríamos nuevamente llevando fondos para apoyar a esos 6.800.000 familias con esta contribución. Por separado, se estima que con esta contribución una familia en pobreza alimentaria pagaría, cuando menos en un mes le pagarían 69 pesos con 32 centavos al mes. Y ella pagaría 69 y recibiría 905 pesos al mes. Estábamos hablando de que 905 pesos por familia al mes, 6.800.000 familias, 12 meses, son los 73 millones que están establecidos en la ley de ingresos. Aquí el comentario agudo que pretendemos hacer es el último párrafo. En la propuesta económica 2010 se plantea un incremento en el gasto corriente de 132.000 millones de pesos. Es decir, 5 veces el ingreso que va a obtener Baja California en el 2010. Y se reduce la inversión pública en 55.000 millones. Es decir, si bien es cierto que la contribución se va a destinar directamente a combatir la pobreza, también lo es que por otro lado se incluyen 132.000 millones de pesos de gasto corriente para administrarla o para otro tipo de gastos que vendrían a hacerlo, ¿verdad? O sea, alguien tiene que administrar eso, alguien tiene que repartir esos fondos. Entonces nosotros estamos detectando que hay un incremento en el gasto corriente, es por virtud de esta contribución, ¿verdad? De ISR, rápidamente, traemos el impacto en las empresas. El impacto en las empresas va a ser el solo hecho de aumentar 2 puntos y que en el 2009 tengamos una tasa del 28% y se incremente al 30% en el 2010, traemos un incremento del 7.15% de que las empresas tendrán que pagar más. No son 2 puntos, es el 7.15 de impuestos en solo movimiento de las tasas. Preparamos una lámina para comparar las reglas bajo las cuales las empresas pagan sus impuestos y el sector gubernamental, por contra, tiene sus reglas establecidas. Voy a leer 2. La primera, el sector empresarial paga sus impuestos. El sector gubernamental no paga impuestos. Se encuentran absorbiendo esos impuestos dentro de lo que es la parte presupuestaria. Lea cualquier otra. 7, el límite de prestaciones de previsión social. Las empresas tienen límites para otorgar a los trabajadores previsión social. Y en el caso 7 no aplica. Podemos tener seguros de vida, ahorros, podemos tener, y no hay limitación. Las mismas normas y reglas que aplique desde luego el sector gubernamental, ellos mismos tienen sus propias reglas, pero no van de la par, ¿verdad? El 4, nosotros tenemos que cumplir 26 requisitos
en los comprobantes. 26, un comprobante debe tener 26 requisitos, de lo contrario no es válido. En el caso de la persona física, el impacto es a partir de los 8,000 pesos. Una persona que reciba 8,000 pesos de salarios, obtenga ingresos por honorarios o arrendamiento, 8,000 pesos, el incremento va a ser del 7.66%. Ese es el incremento en su impuesto. Yo esperaría que un trabajador que recibe su ingreso, la primer nómina del mes de enero del 2010, y vea que está recibiendo 7.5 menos de su salario, ¿qué le va a decir el patrón? Oye, esto no es lo que a mí me pagas. Y el patrón no le va a poder explicar por qué, o el trabajador no va a poder entender por qué le está saliendo menos su ingreso, ¿verdad? Y por este importe, por este movimiento de tasas, el SAT recaudará 45,000 millones de pesos, nada más por mover 2 puntos la tasa, en personas físicas y en personas morales. Sin embargo, esa tasa, señores, esa tasa es simbólica. Esta lámina que está aquí les muestra la tasa a la que verdaderamente estamos sujetos a pagar de impuesto aquí en México. El lado izquierdo es una declaración del doctor Cáceres donde dice que, por ejemplo, en el ISR solo se está proponiendo subir la tasa a quienes perciben los ingresos más altos, 8,000 pesos en adelante, mensuales, de manera temporal. De hecho, alrededor del 60% de los salarios no se verán afectados en dicha propuesta. Muy bien. A la derecha tendrá una lámina en donde estos son los costos, los gastos y todos los conceptos que una persona que gana 10,000 pesos en el primer caso y 20,000 en el segundo, tiene que absorber para poder cubrir los servicios públicos que el Estado no le proporciona. Particular, impuesto tenencia, impuesto predial, IEPS en gasolina, IVA en todo el salario que va a ir a pagar, que le queda y que va a ir a pagar en papelería, o que le va a ir a pagar en zapatos, o que va a pagar la luz, o el teléfono. Ahí hay impuestos, en todos esos conceptos hay impuestos. Y aquí está representado el promedio que paga de impuestos al mes una persona. Luego entonces una persona que tiene un ingreso de 10,000 mensuales, además de pagar el ISR 1,115 y el IMSS que le retiene el patrón, paga sobre el resto un IVA, una contribución, va a pagar una contribución para combatir la pobreza del 2%. Cuando haga el gasto, cuando haga el pago, si va a pagar su luz, ahí va a haber esa contribución. Si va a pagar el teléfono, ahí va a haber contribución. Va a pagar predial, tenencia, escuela particular, alarma de su casa, seguro de su casa, seguro de auto, cuota para recolección de basura, doctores y medicinas por la cuestión de ineficiencia del seguro social y otros conceptos. En fin, terminaría teniendo como disponible 5,460. Entonces, es una carga del 44% para poder suplir esos servicios públicos que no tenemos, ¿verdad? Paradojas del paquete económico. En la propuesta del 2010 se plantea un incremento en el gasto corriente de 132,000 y se reduce la inversión pública en 55,000. En Comisión Federal, por ejemplo, se propone un aumento de 20,000 millones de pesos en gasto corriente y se reducen 6,000 millones de gasto de inversión. En INEGI tiene incremento de 1,000 millones de pesos en servicios personales y el ramo de energía se reduce en más de 10,000 millones. En los últimos 4 años, el incremento, aún con el incremento de 380,000 millones de pesos de ingresos petroleros que hemos tenido, no se ha reducido la pobreza. El aumento en el gasto corriente es lo que se ha incrementado. En 2010 se incrementarán impuestos, pero no la inversión en infraestructura y sí nuevamente el gasto corriente. El problema estructural es la falta de crecimiento. Los últimos 25 años hemos tenido 2.6 de incremento anual. El 80% del incremento lo aporta la iniciativa privada. El 80% del PIB lo pone la iniciativa privada. Y al reducirle su capacidad financiera con nuevas cargas, se afecta su capacidad para invertir y crear empleos. Me brinco otras paradojas y llego a las conclusiones. Permite tocar un sector primario simulado, en donde grandes grupos actualmente ya están ubicados en un sector primario, pero se van hasta el sector comercial y transnacional para gozar de una reducción de casi del 40% de ISR, ¿verdad? Los grandes grupos que conocemos. No toca de manera
frontal, la consolidación, le deja algunos cabos sueltos, no toca